Ella se cambió a sí misma por un refugio. El granjero herido le dio un hogar y un futuro con el que nunca soñó. A veces, el destino no pide permiso para irrumpir en la vida de una persona. A veces, todo lo que conocemos arde como una pradera, bajo el sol del mediodía, y lo único que nos queda es el valor de caminar hacia lo desconocido, aunque el corazón palpite como un caballo desbocado. Esta es la historia de ella, una joven marcada por el abandono y el miedo, que se cambió a sí misma buscando solo un refugio, y terminó encontrando algo que jamás se atrevió a soñar, un hogar, un futuro, y la promesa de que incluso en la tierra más árida puede brotar el amor. Era una tarde polvorienta en las afueras de Dusty Creek, donde el viento susurraba secretos entre las ruinas de un establo. Ella nunca había sentido que pertenecía a ningún sitio, ni siquiera a su propio cuerpo. Cargaba con cicatrices invisibles, recuerdos de gritos y puertas que se cerraban demasiado fuerte. Aquella mañana, cuando el sol apenas asomaba, había dejado atrás todo lo que conocía, una maleta remendada, un vestido sencillo, y la esperanza tan delgada como un hilo. Caminaba con paso incierto, los pies doloridos y el estómago vacío. El pueblo era solo un espejismo en el horizonte, pero más allá de la sed, más allá del miedo, estaba la promesa silenciosa de libertad. Pero la libertad, a menudo, viene envuelta en soledad. Las miradas de los extraños la atravesaban como el filo de un cuchillo, algunos con lástima, otros con desprecio. Nadie preguntaba su nombre, nadie quería saber de dónde venía. En el oeste, cada quien luchaba sus propias batallas, y la de ella era sobrevivir un día más. Cuando las fuerzas la abandonaron, se desplomó junto a una cerca de madera carcomida, a la sombra de un viejo granero. Fue allí donde el destino decidió cruzar sus pasos con Samuel Turner, un hombre grande y curtido por el sol, de mirada grave y andar renqueante. Samuel había sufrido su propia cuota de pérdidas, una guerra que le había quitado más que una pierna y una esposa que la fiebre se llevó en una noche interminable. Pero bajo aquella apariencia áspera, se escondía un corazón herido, un hombre que ya no creía en milagros. Samuel la encontró medio inconsciente, sus labios resecos y la piel marcada por el sol. Podría haber seguido de largo, como tantos otros. Podría haber cerrado los ojos y fingido no ver el sufrimiento ajeno, pero no lo hizo. Había algo en la fragilidad de la muchacha, algo en su determinación por no dejarse vencer, que le recordó a sí mismo. Sin decir una palabra, la cargó en brazos y la llevó a su humilde casa, una cabaña de madera al pie de una colina. Ella despertó envuelta en una manta áspera, el aroma a pan recién hecho llenando el aire. Samuel, sentado junto al fuego, la observaba con una mezcla de desconfianza y ternura. El silencio entre ambos era denso, como una nube antes de la tormenta. No hubo preguntas sobre el pasado, solo gestos sencillos, una taza de agua, un trozo de pan, una mirada que decía puedes quedarte. Por ahora, el primer día pasó lento, con el reloj marcando cada segundo como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Ella, acostumbrada a dormir con un ojo abierto, tardó en bajar la guardia. Observaba a Samuel en silencio, aprendiendo sus rutinas, buscando señales de peligro. Pero él solo trabajaba en el campo, arando la tierra con esfuerzo, hablando poco, pero dejando siempre un plato extra en la mesa. La cabaña era modesta, pero llena de pequeños detalles que hablaban de una vida rota y remendada 1000 veces, una manta tejida a mano, fotografías antiguas de una familia que ya no existía, un libro de poemas gastado por el uso. Para ella, todo era extraño, pero de algún modo, reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la amenaza constante del rechazo. Las noches eran las más difíciles. El viento ululaba entre las tablas de la casa y cada crujido le recordaba los fantasmas de su pasado. Pero Samuel, aunque nunca preguntó por sus pesadillas, dejaba una lámpara encendida cerca de su puerta. Era un gesto pequeño, pero en la oscuridad significaba el mundo. Con los días, la relación entre ambos empezó a cambiar, casi sin que se dieran cuenta. La desconfianza inicial fue cediendo paso a una tímida complicidad.
Samuel le enseñó a ordeñar las vacas y a cuidar del huerto. Ella, a cambio, remendaba la ropa, barría la casa y cocinaba como había aprendido de niña cuando su madre aún estaba viva. Cada pequeño acto de bondad era como una gota de agua en el desierto, insuficiente para calmar toda la sed, pero suficiente para no perder la esperanza. Una tarde, mientras recogían leña juntos, Samuel tropezó y cayó, la pierna herida temblando de dolor. Ella, sin pensarlo dos veces, corrió a su lado y lo ayudó a levantarse. Fue la primera vez que sus manos se tocaron con verdadera intención. Por un momento, el tiempo se detuvo, sus miradas se cruzaron, y en los ojos de Samuel, ella vio algo que nunca había conocido: respeto. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba en la chimenea, Samuel rompió el silencio. Con voz baja, le contó de la guerra, de la mujer que había perdido, del hijo que nunca nació. No buscaba compasión, solo necesitaba hablar. Ella lo escuchó, y en su silencio, le ofreció lo único que podía dar: su presencia, su atención. Así, entre heridas abiertas y palabras no dichas, empezó a nacer algo nuevo, un hilo invisible que los unía, una confianza frágil pero real. En el silencio del oeste, donde todo parece durar para siempre, Samuel y ella descubrieron que a veces, los milagros llegan disfrazados de pequeños gestos cotidianos, pero la tranquilidad es un lujo efímero en estas tierras, y el pasado rara vez se queda enterrado. Cuando ella empezó a sentir que, tal vez, podía dejar de huir, el eco de antiguos peligros amenazó con destruir lo poco que había construido. A lo lejos, una figura del pasado acechaba, y el destino, siempre impredecible, se preparaba para poner a prueba el nuevo hogar que Samuel y ella habían comenzado a compartir. Esa noche, el sueño fue esquivo para ella. Escuchaba cada sonido del bosque, cada crujido de las paredes, cada aullido lejano de los lobos, preguntándose si acaso la paz encontrada era solo una ilusión fugaz. Al amanecer, una niebla espesa cubría los campos y las montañas se dibujaban apenas como sombras. Samuel ya estaba despierto, afilando un cuchillo en el umbral de la puerta, su silueta recortada contra el resplandor gris del nuevo día. Ella bajó en silencio, el cabello recogido a la prisa y las manos temblorosas. Quería agradecerle, decirle que sus gestos de bondad le habían salvado la vida, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta, como si temiera que al nombrar esa calma, todo se desvaneciera. Samuel la miró con ese mismo gesto serio, pero en sus ojos brillaba una comprensión que no necesitaba explicación. Había compartido su techo, su mesa y sus silencios. Era suficiente, al menos por ahora. Pero el oeste nunca descansa. A media mañana, el sonido de cascos interrumpió la rutina. Un caballo se detuvo en el camino de entrada, levantando una nube de polvo. Un hombre bajo, de barba descuidada y sombrero raído, desmontó con movimientos bruscos. Ella lo reconoció antes de que pronunciara una sola palabra. Era Tomás, su padrastro, el hombre que la había perseguido hasta el cansancio, el mismo que había hecho de su vida una cadena de miedos. Por un instante, el terror le heló la sangre. No sabía cómo había logrado encontrarla, pero ahí estaba, trayendo consigo el eco de los días más oscuros. Samuel, viendo la expresión en el rostro de ella, se irguió con cautela. Sin perder la calma, se acercó a la cerca, la mano firme sobre el bastón que usaba para caminar. Tomás escupió al suelo, midiendo al granjero con ojos fríos. «Vengo a buscar lo que es mío», gruñó, clavando la mirada en ella. Samuel no respondió de inmediato. El viento trajo consigo el aroma a tierra húmeda, y durante un segundo, el mundo pareció contener la respiración. «Aquí no hay nada tuyo», contestó Samuel al fin, su voz baja, pero firme como una roca. Tomás soltó una carcajada amarga, se acercó un paso más, con la amenaza flotando en el aire. «Ella me debe». Nadie le da cobijo a una desgraciada sin esperar algo a cambio. Luego, bajó el tono. «¿Qué te ofreció? ¿Por qué la proteges?» Samuel mantuvo la mirada, impasible. Sentía la tensión en el aire, podía oler el peligro como un animal acorralado, pero no iba a retroceder. «Aquí»,
Nadie debe nada. Si buscas problemas, tendrás que irte con las manos vacías. Por primera vez, Tomás dudó. Quizás vio en Samuel la determinación de un hombre que ha sobrevivido a la guerra y la muerte. O tal vez supo, instintivamente, que aquel refugio estaba hecho de algo más fuerte que el miedo. Sin embargo, la amenaza quedó flotando en el aire, como una nube a punto de descargar la tormenta. Cuando Tomás se marchó, lanzando una última mirada de odio, ella sintió las piernas flojas. Se dejó caer en el porche, las lágrimas luchando por salir. Samuel se sentó a su lado, en silencio. No la abrazó ni la consoló con palabras dulces. Simplemente, estuvo ahí, y, en ese silencio, ella comprendió que a veces la verdadera protección no necesita gestos grandilocuentes. A veces, basta con saber que no estás sola. Durante los días siguientes, ella se dedicó a ayudar más en la casa. Quería devolver, de alguna manera, la bondad recibida. Aprendió a reparar la cerca, a sembrar papas y a leer las señales del clima. Samuel, por su parte, le enseñó a usar una escopeta vieja, por si el peligro regresaba. Cada lección era un ladrillo en la construcción de una nueva ella, una versión de sí misma más fuerte, menos temerosa. La vida, aunque dura, empezó a tomar otro color. A veces, Samuel contaba historias junto al fuego, relatos de su infancia, de la guerra, de cómo aprendió a vivir con una pierna menos y el corazón hecho pedazos. Ella lo escuchaba fascinada. En sus palabras había dolor, sí, pero también una terquedad luminosa, una fe inquebrantable en el valor de levantarse cada día. Una tarde, mientras recogían agua del pozo, Samuel le ofreció algo que nunca había tenido: confianza. Le entregó las llaves de la cabaña, un gesto simple pero cargado de significado. Este es tu hogar también, le dijo, sin adornos ni promesas. Ella aceptó las llaves con manos temblorosas, y por primera vez, permitió que una sonrisa tímida se asomara a sus labios. Sentía, en lo profundo, que tal vez el destino no era solo dolor y huida. Tal vez, si luchaba lo suficiente, podría quedarse. Los domingos, el pequeño pueblo celebraba el mercado. Samuel y ella fueron juntos, y aunque las miradas de los vecinos se posaban curiosas sobre la joven desconocida, Samuel no se avergonzó de su compañía. Caminó a su lado, lento pero seguro, y le presentó a algunos conocidos. Ella, acostumbrada a la invisibilidad, se sintió torpe al principio, pero, poco a poco, fue encontrando su lugar. Un saludo aquí, una sonrisa allá, y el peso del pasado fue cediendo ante la promesa de una nueva vida. Una tarde, cuando el sol se despedía tiñendo todo de oro, ella se sentó en el porche junto a Samuel. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino cómplice. Samuel miraba el horizonte, la pipa entre los dientes, y dijo, casi en un susurro: cuando perdí a mi esposa, pensé que nunca volvería a tener un hogar de verdad. Pero a veces la vida te sorprende, y a veces, quien llega buscando refugio termina dándote lo que más necesitas. Las palabras calaron hondo en ella. Por un instante, sintió que todo lo vivido, el dolor, la huida, el miedo había tenido un propósito: llevarla hasta aquel porche, junto a aquel hombre, en ese exacto momento. Pero la amenaza de Tomás aún flotaba en el aire. Sabían que no era hombre de rendirse fácilmente. Cada día, el temor de que regresara les recordaba que la felicidad, en el oeste, era siempre frágil. Aún así, no dejaron que el miedo dictara sus días. Siguieron adelante, aferrándose el uno al otro, construyendo un hogar ladrillo a ladrillo, gesto a gesto. Un día, tras la lluvia, ella salió al jardín y descubrió que una pequeña flor había brotado entre las piedras, justo al pie de la puerta. Se agachó, la tocó con delicadeza y sonrió. Entendió, en ese instante, que incluso en los lugares más inhóspitos puede nacer la vida, y también el amor, aunque venga disfrazado de refugio. No sabían lo que el mañana traería, pero en ese momento, Samuel y ella eran solo dos almas heridas aprendiendo a sanar juntas, bajo el cielo vasto del oeste. Y aunque el peligro acechaba, la esperanza había echado raíces en la tierra roja y reseca de su nuevo hogar. El verano,
Avanzaba lentamente sobre la llanura, y con cada día que pasaba, la vida en la cabaña iba adquiriendo la textura suave de la rutina compartida. Samuel y ella despertaban con el canto de los gallos y el aroma terroso del café de olla. Mientras afuera el sol doraba los trigales, adentro las palabras entre ellos se volvían más frecuentes, más íntimas. Samuel empezó a reír otra vez, aunque solo fuera en ráfagas cortas y discretas. Y ella, cada vez que lo escuchaba, sentía como algo dentro de sí se reparaba, como si la risa ajena fuera capaz de remendar los hilos sueltos de su alma. Había días en que Samuel salía temprano para negociar la compra de semillas o arreglar una cerca en el extremo del terreno, y entonces ella aprovechaba para explorar. Descubría rincones de la casa, una caja de recuerdos bajo la cama, cartas antiguas, un par de zapatillas diminutas, quizá de aquel hijo nunca nacido. Ella no tocaba nada, solo observaba en silencio, sintiéndose testigo y guardiana de la memoria ajena. Las tareas del campo la hacían más fuerte. Al principio, sus manos, acostumbradas a la delicadeza de los trabajos domésticos, sufrían con las ampollas y la tierra bajo las uñas, pero con cada día, aprendía a confiar en la fuerza de su cuerpo. Aprendía, también, a mirar al horizonte sin miedo, con la esperanza sencilla de que cada amanecer traía una nueva oportunidad. Samuel, por su parte, la observaba sin intervenir demasiado. Había aprendido que las heridas profundas solo se curan cuando uno mismo decide enfrentarlas, pero estaba ahí, siempre cerca, dispuesto a sostenerlas si caía. Así, entre la tierra y el sol, entre el sudor y el cansancio, ella fue construyendo una versión más firme y luminosa de sí misma. Un día, al regresar del río, encontró a Samuel sentado en el porche, la cabeza gacha y el sombrero entre las manos. Su rostro estaba sombrío. Ella supo, antes de escuchar palabra alguna, que algo malo había sucedido. Se sentó a su lado, esperando. Samuel habló con voz ronca, casi sin levantar la vista. Hoy en el pueblo, escuché que Tomás está juntando hombres. Dicen que anda diciendo que le robé algo suyo, que quiere recuperar lo que le pertenece. El miedo regresó como una sombra larga al atardecer. Por un momento, ella sintió que el aire se volvía denso, irrespirable, pero esta vez, algo era distinto. No era la niña asustada que huía sin rumbo. Tenía un lugar al que pertenecía, una vida por la que estaba dispuesta a luchar. No soy de nadie, dijo en voz baja, con una firmeza que la sorprendió. No soy un objeto que se pueda poseer. Samuel la miró, y en sus ojos brilló una chispa de orgullo. Lo sé, ella, pero tienes que estar preparada, pase lo que pase. Yo no voy a dejar que nadie te haga daño. La amenaza de Tomás flotaba sobre ellos como una nube oscura, pero decidieron no rendirse al miedo. Juntos revisaron las cerraduras, reforzaron la puerta, y Samuel le enseñó a disparar con mayor precisión. Cada noche, antes de dormir, ella miraba el cielo estrellado y le rogaba al universo por un poco de paz, por una vida donde no tuviera que mirar siempre por encima del hombro. Y en medio de esa tensión, la vida seguía su curso. El huerto florecía, las gallinas anidaban, y Samuel y ella compartían pequeños placeres, una comida sencilla, la lectura de un poema junto al fuego, la melodía suave de una armónica en las noches largas. Aprendieron a sostenerse en los días grises, a reírse de los contratiempos, a confiar el uno en el otro. Una tarde, después de una tormenta, Samuel le mostró el árbol más antiguo de la propiedad. Era un roble gigante, de ramas retorcidas y tronco ancho. En la corteza estaban talladas unas iniciales, San, Tera y A, Tera, y una fecha ya borrosa. Samuel posó la mano sobre la madera, con una tristeza serena. Aquí juré que jamás dejaría que alguien a quien amo volviera a sentirse solo, confesó. Ella guardó silencio, sintiendo el peso y la belleza de esas palabras. En ese árbol, en ese instante, comprendió que estaba dejando de ser la extranjera asustada que solo buscaba refugio. Estaba creciendo raíces, propias y profundas. Pero las raíces no bastan cuando la tormenta se acerca, y la tormenta, esta vez,
tenía nombre y rostro. El ataque ocurrió una noche sin luna. Los perros ladraron primero. Samuel despertó de inmediato y, con una calma aprendida en los años de guerra, le entregó a ella la escopeta y le indicó dónde esconderse. Afuera, el retumbar de cascos y el bramido de voces ebrias anunciaban la llegada de Tomás y sus hombres. El miedo se mezcló con la adrenalina. Ella se encogió en un rincón, apretando la escopeta contra el pecho, recordando cada palabra que Samuel le había enseñado. El corazón le latía como un tambor. Afuera, escuchaba gritos, insultos, el golpe seco de una bota contra la puerta. De pronto, el mundo se volvió un caos de sonidos y movimiento, la madera cediendo, los perros aullando, el rugido de Samuel, la violencia desatada bajo el techo que apenas empezaba a sentir como suyo. Tomás irrumpió en la casa, los ojos inyectados en sangre, el rostro desfigurado por la rabia. Fue directo hacia ella, que se encogió aún más, temblando. Samuel, herido en el hombro por un golpe, forcejeaba con otro de los hombres. «Te lo advertí, Samuel», gritó Tomás. «Ella siempre será mía», pero ya no lo era, ni nunca lo fue. En ese momento, ella recordó todas las noches de miedo, todas las veces que soñó con ser alguien distinto. Se puso de pie, alzó la escopeta y, con una voz que no sabía que tenía, dijo: «Déjanos en paz, no tienes ningún derecho sobre mí». Tomás se detuvo, sorprendido. Por un segundo, vio en sus ojos algo parecido al miedo, pero la furia era más fuerte. Dio un paso hacia ella, desafiante. Fue entonces cuando el disparo retumbó en la noche, un eco seco y definitivo. Tomás cayó, de rodillas, no herido, pero sí derrotado. Los hombres, al ver la determinación de ella y la sangre en el hombro de Samuel, huyeron entre gritos. Tomás la miró por última vez, sin odio, sino con el vacío de quien ha perdido algo irrecuperable, y se fue tambaleando en la oscuridad. La casa quedó en silencio, rota y viva al mismo tiempo. Ella corrió hacia Samuel, ayudándolo a sentarse. Sus manos, manchadas de sangre y tierra, temblaban, pero no lloró, no gritó, solo lo sostuvo, fuerte, como si ese abrazo pudiera devolverle todo lo que la vida les había quitado. Esa noche, bajo el mismo techo, compartieron un silencio nuevo. No era el silencio del miedo, ni el de la desconfianza. Era un silencio agradecido, pesado de emociones y de futuro. Afuera, el viento arrastraba los últimos ecos de la violencia. Adentro, por primera vez, la casa se sentía verdaderamente suya. Ella entendió entonces que no había venido a ese lugar solo para escapar. Había llegado para transformarse, para dejar de ser la sombra de alguien más, y convertirse en la autora de su propia historia. Y Samuel, herido pero vivo, comprendió que la esperanza, tan esquiva, finalmente había encontrado un lugar donde quedarse. La madrugada trajo consigo un amanecer tibio, y cuando los primeros rayos de sol atravesaron las ventanas rotas, Samuel y ella supieron que, aunque el dolor deja cicatrices, también enseña el valor de seguir adelante. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y reconstrucción. La cabaña, herida en su estructura pero invencible en su esencia, se volvió el escenario de una lenta pero constante recuperación. Ella, por primera vez desde su llegada al oeste, sintió que pertenecía, no solo al lugar, sino también a sí misma. Ya no tenía que mirar por encima del hombro. Tomás había desaparecido, tragado por la distancia y por una derrota tan profunda que era improbable que regresara jamás. Samuel sanaba despacio, la herida en su hombro necesitaba cuidados, y ella se encargó de curarlo con una dedicación paciente. Cada día, cambiaba las vendas, limpiaba la sangre seca y, al hacerlo, sentía como el vínculo entre ellos se fortalecía en el silencio de las miradas y en la ternura de los gestos cotidianos. Samuel, siempre tan estoico, le permitió ver el lado más frágil de sí mismo, confiándole su dolor, su cansancio, y también, poco a poco, su esperanza. El pueblo se enteró de lo sucedido. Al principio, algunos vecinos miraban a ella con recelo, pero las noticias viajan rápido y, cuando supieron del valor con que había defendido su hogar, algo cambió. Las mujeres le ofrecieron ayuda, una cesta de huevos, un trozo de tela, una
Receta de sopa caliente. Los hombres, antes distantes, saludaban a Samuel con respeto renovado. El aislamiento que alguna vez pesó sobre la cabaña fue desapareciendo, reemplazado por una red de solidaridad discreta pero real. Con la llegada del otoño, los campos cambiaron de color y el aire se llenó de aromas nuevos. La cosecha fue generosa, y Samuel y ella, codo a codo, almacenaron maíz, repararon el granero y plantaron bulbos para la primavera. El trabajo era duro, pero compartido, y la fatiga al final del día tenía un sabor dulce, distinto a la desesperanza del pasado. A veces, en la quietud de la noche, Samuel le leía fragmentos de sus viejos libros. Ella escuchaba en silencio, apoyada contra su hombro, dejando que cada palabra se asentara como una semilla en su corazón. Otras veces, simplemente miraban el fuego y dejaban que el tiempo pasara, sin prisa, como si hubieran entendido al fin que el verdadero refugio no es una casa, sino una persona que te ofrece su confianza. Con el invierno llegaron los días cortos y las noches largas. El frío apretaba fuerte, pero el calor de la chimenea y la cercanía los mantenía a salvo. Una noche, tras una fuerte nevada, ella se despertó sobresaltada por un sueño. Fue a la cocina y encontró a Samuel despierto, escribiendo algo en una hoja de papel arrugada. Él levantó la mirada y, por primera vez, dejó caer la armadura de sus silencios. «Te he visto luchar cada día», le dijo, la voz profunda, cargada de emoción, «y me has recordado lo que es tener esperanza. No sé qué nos deparará el futuro, pero, si quieres, me gustaría que este hogar fuera tuyo también, no solo como refugio, sino como familia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan delicadas como la escarcha sobre la ventana. Ella sintió un nudo en la garganta. Recordó a la niña que había huido de casa con el corazón hecho trizas, a la joven que buscó refugio en una tierra extraña, a la mujer que tuvo que aprender a defenderse. Y ahora, ante sí, veía el futuro que jamás se atrevió a soñar. Uno donde podía quedarse, pertenecer, amar. «Sí, Samuel», respondió al fin, con una sonrisa temblorosa pero firme. «Quiero quedarme, quiero construir algo contigo». El resto del invierno pasó como en un suspiro. Samuel se recuperó por completo, y juntos arreglaron los últimos daños de la cabaña. Con la llegada de la primavera, el campo se llenó de flores, y los pájaros volvieron a anidar bajo el alero. Un día, en la iglesia del pueblo, ella y Samuel se tomaron de la mano y, sin grandes ceremonias, se prometieron lealtad y cuidado mutuo. No necesitaban testigos ni palabras solemnes. Sus vidas, llenas de cicatrices y renacimientos, eran testimonio suficiente de su compromiso. El hogar que compartieron se convirtió en un refugio para otros también. Años después, cuando algún forastero llegaba buscando ayuda, Samuel y ella abrían la puerta sin dudar, recordando la generosidad que una vez les salvó. Los días difíciles no desaparecieron, pero juntos aprendieron que la vida, aún en el oeste más implacable, siempre ofrece la posibilidad de empezar de nuevo. Y así, bajo el cielo inmenso, entre la tierra roja y los campos verdes, ella dejó de ser la sombra de su pasado, se convirtió en fuerza, en futuro, en la esperanza que se planta y florece incluso donde todo parecía perdido. ¿Y tú, alguna vez sentiste que la vida te arrastraba más allá de tus fuerzas? ¿O que el pasado no te dejaría construir algo nuevo? Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte y a compartir este video con alguien que necesite recordar que siempre es posible encontrar un hogar, incluso cuando todo parece perdido, porque a veces, el mayor refugio no está hecho de paredes ni de techos, sino del amor y la esperanza que sembramos, un día a la vez.